y también con un entrevistado muy interesante que tenemos, que les propongo que suban la radio y se queden ahí porque es una persona que tiene una mirada muy experta en todos estos temas. Nos referimos a Carlos Díaz Rosillo, que es una persona que trabajó como subsecretario adjunto de Defensa para asuntos del hemisferio occidental de los Estados Unidos y subsecretario adjunto principal interino de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional de la Casa Blanca y de la OTAN. Es un estudioso de todos estos temas y tiene la deferencia de atendernos hoy. Aún no ha hablado, entiendo, al menos en medios argentinos, así que tenemos el gusto de conversar con él. Carlos, lo saluda aquí Robertino Sánchez Flecha en Radio de la Red. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Un saludo a toda la República Argentina. Bueno, muchas gracias por el tiempo antes que nada y teníamos el interés de compartir contigo, en principio, una mirada general de cómo ve usted lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en los Estados Unidos a partir de la captura de Nicolás Maduro. En principio me interesa compartir una mirada general y luego ahondo en temas más específicos a su área que tiene que ver con cómo fue la captura y el panorama internacional que se abre a partir de ahora. Claro que sí, mira, una operación impecable. Sí. Estamos hablando aquí de un proceso de varias fases. La primera fase duró varios meses, que comenzó con un despliegue sin precedentes de fuerza naval en las aguas del Caribe. En esa fase, el gobierno del presidente Trump, sus funcionarios y el mismo presidente Sí. trató de negociar directamente con el dictador, dándole múltiples oportunidades de que huyese, de que renunciara de manera voluntaria y que se fuera a un tercer país. Había muchas opciones: Cuba, Nicaragua, Irán, China, Rusia, hasta se mencionó Qatar, y que se fuera con los Sí, billones de dólares que se robó, de que se fuera de manera elegante para poder regresar la democracia al país. claro. No aceptó esa salida elegante, como dije. Tampoco los militares tomaron acción. Así que todas las medidas diplomáticas fracasaron y comenzamos en la fase 2 entonces, que es esta operación con alta precisión, una precisión verdaderamente quirúrgica, que en cuestión de menos de 3 horas hace extraer al dictador de una manera, repito, impecable, sin ningún tipo de bajas, ni siquiera heridos norteamericanos. Claro. No hay ninguna presencia militar en este momento en Venezuela. Fue una operación verdaderamente exitosa y ahora comienza la fase número 3, que es la transición. Una transición que está siendo liderada por alguien que no me cabe duda, le parece total y absolutamente detestable al gobierno norteamericano, que es Delcy Rodríguez. Sí. Pero es la persona que tiene la capacidad operativa de permitir a los Estados Unidos que tenga control de la fuerza militar, las fuerzas de inteligencia, las fuerzas policiales, el sistema financiero. Mucha gente ha criticado al gobierno por no exigir que regrese María Corina Machado o que Edmundo González, que fue el presidente electo, esté a cargo. No es factible que suceda eso. Aquí es importante Mm, resaltar que la labor principal de una transición democrática, número claro. uno, es tener control operativo del país. Y eso Sí. no puede suceder sin la gente que estaba en el gobierno. O sea, a mí me hubiera encantado que eliminen a todos, pero Mm. no es factible. Estamos en el mundo de la realidad, O no del sea, realismo mágico. O sea que usted lo que señala, Carlos, es la necesidad de que alguien del propio régimen, con voluntad de cooperar, como lo ha dicho la propia Rodríguez, y lo ha Así es. manifestado el presidente Trump, que blanqueó las conversaciones que hubo entre Rubio, su secretario de Estado, con la actual presidente a cargo de Venezuela, es lo que permitiría una transición, por decirlo de algún modo, en paz u ordenada hacia elecciones o hacia una nueva conducción o posiblemente a que siga ella a cargo del país. Mira, no creo que ella va a seguir a cargo del país por mucho tiempo, Ok. pero en este momento es absolutamente necesario que alguien del gobierno dé la continuidad necesaria para que el país no descienda en un caos total y absoluto. Para Bien. Estados Unidos, y recordemos, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos y fue electo para abogar por Sí. los derechos de los norteamericanos, no para ser popular en Bruselas, no para ser popular en otras capitales. Ah, Y a nadie le conviene, mucho menos a Estados Unidos, tomar control de un país que está total y absolutamente colapsado porque claro. nadie está a cargo. Entonces, esta señora cumple un propósito
que es útil para los Estados Unidos, pero no podemos negar que también es parte de este narcorrégimen, es parte de la cabecilla de un régimen terrorista que en su momento va a tener que rendir cuentas y enfrentar a la justicia, pero en este momento es absolutamente necesario dar continuidad para que Estados Unidos poco a poco pueda restablecer la institucionalidad que ha desaparecido por más de un cuarto de siglo de un gobierno comunista. Ahora, recordemos, estamos hablando con Carlos Díaz Rosillo, que es exdirector de Políticas Públicas y de Asuntos de Defensa de la Casa Blanca, que tiene la generosidad de atendernos en un día tan importante. Es imposible no pensar, o es complejo en estos casos obtener buena información, poder contrastar lo que está ocurriendo, porque obviamente lo que tiene que ver con el operativo, las negociaciones previas que hubo, hay muchas cuestiones que son clasificadas, secretas, estratégicas. Ahora, es imposible no pensar siquiera o preguntárselo que aquí hubo algún tipo de traición, de colaboracionismo, sobre todo cuando uno observa que Donald Trump, por ejemplo, en vez de estar en Turquía ahora, está en los Estados Unidos para ser juzgado, y que quienes siguen al mando del régimen son quienes hasta hace 2 minutos eran subordinados del propio Maduro. ¿Hubo algo de eso? ¿Hubo traiciones para que esto tenga lugar? Mira, la respuesta obviamente la saben los que tienen acceso a la información clasificada. Es imposible saberlo hasta que esa información se conozca. Incluso. Mira, te repito, no lo sé, porque por 4 años tuve acceso a esa información, ahora no la tengo, no te puedo decir con 100% claro, de certeza, pero a mí no me extrañaría que sí, que en realidad hubo cooperación y como llamas tú, traición. Claro. La América Latina está llena de ejemplos de ex vicepresidentes que se convierten en presidentes y lo primero que hacen es traicionar a sus ex jefes. Muchos lo hacen con razones muy válidas, otros no tanto. Yo creo que lo estamos viendo en tiempo real. Claro. Lo primero que hace la vicepresidenta es empezar a insultar a Estados Unidos, decir que el presidente legítimo es Maduro y en cuestión de horas cambia el argumento, cambia el tono y dice que va a colaborar. Eso no es de casualidad. Yo creo que aquí ella sabe muy bien, como lo dijo el presidente Trump, que si no colabora con Estados Unidos, le va a ir peor que a Maduro. Ya sabemos qué significa eso. Así claro, que estoy seguro que la traición comenzó y no me sorprendería que hubiese comenzado antes de este operativo, claro, porque en realidad las Fuerzas Armadas norteamericanas, que son no solamente las mejores del mundo, sino las mejores de la historia de la humanidad, entraron con una precisión tan quirúrgica que eso sugiere quizás que tenía información desde adentro. Carlos, Pablo Vinocur te saluda. Te quería preguntar, yendo al otro lado del arco político venezolano, ¿cómo lees el ninguneo que sufrió Corina Machado? Esta declaración de Trump diciendo es una buena señora, pero no puede controlar el país. ¿Qué pasó en el medio? Porque parecía que estaba todo bien entre ellos. Mira, y lo sigue bien. Yo sé que las declaraciones fueron fuertes, y a mucha gente no les gustó, pero si apartamos un poco el tono y las palabras y vamos al fondo de lo que dijo es la verdad. La señora en este momento es una señora admirable, que tiene un papel muy importante que jugar en la política venezolana en un futuro. En este momento no puede liderar el país. No tiene control operativo de absolutamente nada. Acordémonos que ella fue electa para ningún cargo. Ella, de manera muy injusta, no le permitieron presentarse en las elecciones presidenciales. Ella no es la presidenta electa, ella no ha sido electa para absolutamente nada, y aun cuando fuera la presidenta electa, la realidad es una que es un poco cruel, pero lo es. No tiene ningún control operativo ni de las Fuerzas Armadas, ni de las fuerzas policiales, ni de la inteligencia, ni de ningún sector necesario para controlar al país. Así que por muy valiente que sea, que lo es, por muy admirable que lo sea, que lo es, sin duda alguna, en este momento, y repito, suena un poco cruel decirlo, pero no es útil para los intereses de Estados Unidos en este momento. Creo que en su momento, más adelante, va a jugar un papel muy importante y muy merecido, pero en este momento no tiene la capacidad de gobernar el país, que es la realidad. Carlos, Mariana Ayalo acá. La consulta es, hoy Trump se refirió también a nuevos movimientos. Primero dijo Groenlandia, dentro de 20 días podría haber algún tipo de movimiento, y también se refirió a Colombia y a México,
y los puso en la mira. Colombia dijo que directamente que el primer mandatario del presidente estaba enfermo y era un país enfermo. Y respecto a México, dijo que le gustaría que haya cambios que surjan del mismo México, pero que lo ven poco probable porque los carteles están muy metidos adentro. ¿Cuál es su visión respecto a lo que se viene, referido a Groenlandia, pero también a estos dos países latinoamericanos? Mira, empezando por los dos países latinoamericanos, si bien hay diferencias importantes, sobre todo en el caso de Colombia, y creo que en realidad lo que dijo del presidente Petro es cierto, es un tipo enfermo, un tipo que tiene un problema de adicción no solamente al alcohol, sino a las drogas, comprobado, muy serio. Si bien eso es cierto, y si bien también es cierto que ya han habido sanciones en contra de Petro, hoy día Petro no puede entrar a Estados Unidos porque cuando vino recientemente a dar su discurso ante la ONU, se fue a un mitin político y en la calle le pidió a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que no obedezcan las órdenes del comandante en jefe, del presidente Trump, por lo que fue sancionado inmediatamente, no puede entrar a Estados Unidos, un hombre verdaderamente enfermo. Pero si bien ese es el caso, es muy diferente al caso de Venezuela, donde el dictador no era el líder legítimo del país. Por mucho que no nos guste Petro, es el presidente legítimo de Colombia, lo eligieron. Claro. La presidenta Sheinbaum es la presidenta legítima de México. No solamente fue electa, sino que arrasó y ganó de una manera contundente. Así que son casos muy diferentes. Yo no veo un tipo de invasión o de intervención militar en ninguno de los dos países, porque son casos muy diferentes. Lo que sí veo es una señal muy clara, sobre todo a Colombia, si tiene un líder, como lo tiene, que está permanentemente atentando en contra de los intereses de Estados Unidos, pueden haber consecuencias. Claro. Dijo también que Petro no iba a estar en el poder por mucho, creo que es una realidad, independientemente de si hay invasión o no, que creo que no lo va a haber, por cierto. El señor se va en agosto, hay elecciones ahora en mayo, no va a ser presidente por mucho tiempo. Aquí lo interesante es que yo creo que hoy día hay muchos líderes en la América Latina que están temblando. ¿Por qué? Porque ahora que Estados Unidos tenga control operativo del país, va a tener acceso a muchísima información, muchísima inteligencia de lo que hizo el régimen de Maduro, de la manera en que quizás financió campañas por toda la América Latina de manera ilegal. Los petrodólares, esos petrodólares ahora van que tenemos sospechas de que fueron usados para financiar muchas campañas, ahora no van a ser sospechas, ahora vamos a tener evidencia concreta y ahí cualquier líder que haya llegado al poder, gracias a esa influencia ilegal del gobierno de Maduro, ahí sí van a haber consecuencias muy, muy serias. Carlos, recordemos, estamos en diálogo con Carlos Díaz Rosillo, que fue funcionario de los Estados Unidos y asesor en temas de defensa de la Casa Blanca. Cuando usted mencionaba recién que ahora los Estados Unidos va a tener control operativo de Venezuela y le va a permitir acceder a mucha información relevante, pensar la idea de control operativo de otro país en esta época, en esta era, más allá de que la caída de Maduro prácticamente no tiene objeción, eso es difícil encontrar a alguien que lo defienda por todo lo que ha pasado en Venezuela, especialmente en materia de derechos humanos, pero ¿no es un poco fuerte cuando uno escucha ese concepto hoy? ¿O con qué legitimidad, si uno puede pensarlo de esta manera, otro país tiene el control operativo de una nación extranjera? ¿O es algo, piensa usted, inevitable hacia una transición democrática? Creo que es algo inevitable. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que le da a un líder defender los intereses de su país. En este caso, el presidente Trump está viendo que por más de un cuarto de siglo el régimen de Venezuela ha atentado contra la seguridad nacional de Estados Unidos, ha invadido al territorio nacional con drogas, con una red no solamente narcotraficante, sino de crimen organizado, de terrorismo. Y para poder lograr lo que todos queremos, que es una democracia plena, una democracia sólida, hace falta tener una transición. Y esa transición no se va a llevar a cabo por sí sola. Hace falta que se garanticen ciertas condiciones y el único en este momento que puede garantizar esas condiciones, aunque sea de manera indirecta, es el gobierno de los Estados Unidos. Claro. Y lo último breve, en consonancia con esto que mencionamos, es Cuba. ¿Cuba también podría ser en materia de una intervención similar o está al caer solo con de alguna manera la desaparición o la disolución del régimen chavista que era el sostén, el respirador, por decir de algún modo, de Cuba?
Claro, yo no veo una invasión militar, lo que sí veo es una caída paulatina. Mucha gente está esperando que el gobierno de Cuba caiga ahora inmediatamente a raíz de la falta de apoyo, sobre todo en el tema de energía. Es un Claro. país donde no solamente no tienen petróleo, sino que no tienen prácticamente luz, se va la luz muchas horas al día, y Ujú. estaba subsistiendo por los subsidios que le daba el gobierno de Venezuela Claro. de manera energética. Eso ya desaparece inmediatamente, lo que va a causar muchos problemas muy, muy serios para el régimen de La Habana. Yo creo que la caída del régimen viene, ahora no va a venir en cuestión de semanas, Claro. quizás ni siquiera de meses, eso va a tardar mucho más, pero sin duda alguna ha perdido un gran aliado. Cuba se mantuvo a lo largo de casi todo el periodo revolucionario por la Unión Soviética. Cae la Claro, Unión claro, claro. Soviética y casi inmediatamente, unos años después, llega Venezuela a salvarla. Total. Ya pierde esa ayuda. Entonces yo creo que Bien. el régimen de Cuba va a ser gravemente afectado, pero repito, no va a ser cosa de la noche a la mañana. Bien, Y, y- Carlos. y un punto más que quería aclarar sobre el Sí. tema de la legitimidad de las acciones de Estados Unidos y Ok. la preocupación de varios países Ujú. de que un gobierno entre y empiece a gobernar a otros países. Se ha mencionado mucho el tema de la soberanía. Ajá. Pero ¿dónde estaba esa gente que criticaba este tema y que hablaba de la soberanía cuando el gobierno de Maduro cedió la soberanía de Venezuela a Rusia, a Claro. China, a Irán, a otros poderes? ¿Dónde Mm. está la gente que habla ahora de la soberanía cuando el gobierno de Maduro invadía las calles norteamericanas con drogas, con terrorismo, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo? En ningún lugar de la ley internacional, no hay ninguna ley internacional que le permita a un gobierno manejar una red narcotraficante, crimen organizado, terrorista. La ley internacional no permite eso. Entonces, esa gente que está ahorita hablando de la ley internacional, que Estados Unidos actuó de manera ilegal, que violó la soberanía de un país, ninguno de esos protestaba cuando esa soberanía era violada por el dictador, un dictador total y absolutamente legítimo que perdió unas elecciones de una manera Claro. muy clara y contundente. Bien. Carlos, un placer conversar con usted. Muchas gracias por el tiempo y le mandamos un saludo desde Argentina. Muchas gracias. Un abrazo grande. Carlos Díaz Rosillo, que fue ex subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, ha estado trabajando en la Casa Blanca, conoce en detalle cómo funciona esa maquinaria y nos interesaba intercambiar un poco con él para tener más detalles acerca de lo que pasó y sobre todo de lo que viene, que lo vamos a seguir analizando y trabajando con Pablito Buenocur porque hay novedades tanto en Argentina como desde Estados Unidos.